Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. Antes de comenzar, quiero pedirles una disculpa por no haber subido la semana pasada el video del correspondiente al día viernes, pero tuve que realizarme unos análisis de urgencia. Pero bueno, ya estoy aquí con el video para abarcar lo de la clase anterior y lo de esta clase. Bien, vamos a trabajar la página del libro número 148, secuencia 23, variación 2, a mayor volumen, mayor masa. Responde en tu cuaderno. Bien, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué piensas que pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? ¿Cuál estimas que ocupa más espacio? Entonces, si nos fijamos estrictamente en número y unidad, un kilogramo de algodón, un kilogramo de plomo. ¿Qué pesará más? Pues ninguno, los dos pesan lo mismo, pesan igual. La variación aquí comienza. ¿Cuál estimas que ocupa más espacio? Pues quien ocupa más espacio será el algodón, porque el algodón es más liviano que el plomo. Tal vez el kilogramo del plomo pueda ser el tamaño de esta pluma, pero el kilogramo de algodón puede ser que llene el espacio en el que estoy. Entonces, ¿cuál estiman que ocupa más espacio? Pues el kilogramo de algodón. ¿Qué supone que ocupa más espacio? ¿Un centímetro cúbico de corcho o un centímetro cúbico de plomo? Pues aquí también nos fijamos en las unidades, un centímetro cúbico y un centímetro cúbico. En cuanto al volumen es el mismo, pero ¿cuál consideraríamos que pesa más o que tiene mayor masa? ¿El corcho o el plomo? Pues sabemos que el plomo es el más pesado. Bien, dependiendo del material de que se trate, una misma cantidad de masa, por ejemplo, un kilogramo puede ocupar más o menos espacio, que fue lo que comentamos. En una misma cantidad de espacio, por ejemplo, en un centímetro cúbico, puede caber una cantidad de masa mayor o menor. También ya lo comentamos. La cantidad de masa de un material que cabe en una unidad de volumen se llama densidad de ese material. Así, por ejemplo, la densidad del plomo es 11.3 gramos por centímetro cúbico o 11.3 gramos sobre centímetro cúbico, las unidades representadas con su simbología. Esto significa que la masa de un centímetro cúbico de plomo es de 11.3 gramos. La densidad del aluminio es de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico y la del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces estos tres eh, todas ocupan un centímetro cúbico, pero la diferencia es que en un centímetro cúbico el plomo pesaría 11.3 gramos, el aluminio 2.7 gramos y el agua 1 gramo. ¿Cómo se representa la densidad? Pues como un cociente masa sobre volumen. Completa la tabla con relación entre la masa y el volumen para distintas cantidades de aluminio. Entonces dice, si tenemos un centímetro cúbico de aluminio, tenemos 2.7 gramos. Ahora aquí comienza nuestra regla de 3. Si un centímetro cúbico de aluminio pesa 22.7 gramos, ¿cuántos centímetros cúbicos equivaldrá? 13.5. Entonces X va a ser igual a 13.5 entre 2.7. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues es 5. Entonces son 5 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos, pues muy fácil. Recorremos el punto decimal acá y se convierte en 27. 32.4, lo mismo. Hacemos la regla de 3. Un centímetro cúbico equivale a 2.7 gramos. ¿A cuánto equivalen 32.4 gramos? X va a ser igual a 32.4 entre 2.7 y la respuesta es, haciendo la división nos da que X es igual a 12. Entonces aquí va 12. Y 15 dice así, de nuevo, si un centímetro cúbico equivale a 2.7 gramos, 15 centímetros cúbicos, ¿a cuánto equivaldrá? Pues X va a ser igual a 15 centímetros por 2.7 sobre un centímetro cúbico. Estas unidades se van. ¿Y cuánto es 15 por 2.7? Serían X igual a 40.5. A partir de la tabla anterior traza la gráfica correspondiente en el plano cartesiano. Vale. 1 con 2.7.
Aquí está el volumen y aquí está la masa. Entonces de volumen tenemos 1 con la masa que son 2.7 por aquí. 2, 3, 4, 5 con 13.5. 10, 13.5 por aquí. 12 con 32.4. 32.4 más o menos por aquí. Y 15 con 40.5 casi aquí. Entonces si trazamos una línea, en teoría les debería de dar una línea recta. Ahí está, más o menos. Así les debe de quedar la recta. Contesta y justifica tu respuesta. La masa del aluminio es directamente proporcional a su volumen, inversamente proporcional o ninguna de las dos. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, vemos que si una cantidad aumenta, la otra aumenta. Si una cantidad aumenta, sigue aumentando, sigue aumentando. Si vamos para atrás, si una disminuye, también la otra disminuye. Entonces, se dice que son un par de cantidades proporcionales. Son proporcionales. La masa es proporcional a su volumen. Directamente proporcional a su volumen. Resuelve los problemas. Si lo quieres, dibuja en tu cuaderno los cubos o haz un esquema que represente cada situación. Dos cubos A y B hechos con distinto material ocupan ambos un espacio de 8 centímetros cúbicos. El cubo A tiene mayor masa que el cubo B. ¿Qué cubo tiene mayor densidad? Nos dice este enunciado que ambos tienen el mismo volumen, 8 centímetros cúbicos. Ocupan ambos un espacio de 8 centímetros cúbicos, pero tienen distinto material. Otra cosa que nos dice es que el cubo A tiene mayor masa que el B. Entonces, ¿quién va a tener mayor densidad? Recordamos en la página anterior que nos dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si los dos tienen el mismo volumen, si esta cantidad crece, la densidad también aumenta. Si esta cantidad disminuye, la densidad disminuye, siendo el volumen fijo. Entonces, ¿quién tiene mayor densidad? Pues el A, al tener mayor masa, tiene mayor densidad. Para ejemplificar tu respuesta, asigna valores a las masas A y B y calcula la densidad de cada cubo. Entonces vamos a poner el cubo 1 y el cubo 2. Vamos a poner que la densidad va a ser igual a la masa. Vamos a ponerle que son 16 gramos sobre 8 centímetros cúbicos. Y la del cubo B vamos a ponerle que es 8 gramos sobre 8 centímetros cúbicos. Entonces en este caso 16 entre 8 son 2 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí será 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y aquí se ejemplifica que el cubo A tiene mayor densidad que el B. El cubo C ocupa más espacio que el D. La masa del cubo D es mayor que la del C. ¿Qué cubo tiene mayor densidad? En este caso dice que el cubo C ocupa más espacio que el D. Entonces, en cuanto al volumen, el volumen de C es mayor que el volumen D. Acá nos dice que la masa del cubo D es mayor que la del C. Esto quiere decir, vamos a ponerle así, que la masa de D es mayor que la de C. ¿Qué cubo tiene mayor densidad? Cubo C y cubo D. Dice que el cubo C ocupa más espacio. Vamos a poner que el volumen de aquí es 10 centímetros cúbicos y el volumen aquí es 5 centímetros cúbicos. Ahora la masa del cubo D es mayor. Entonces vamos a poner que la masa aquí es 20 gramos y aquí la masa del cubo C es 10 gramos. Entonces, ¿quién tiene mayor densidad? Densidad es igual a la masa, que son 10 gramos, sobre el volumen, que son 10 centímetros cúbicos. De tal modo que esta densidad es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. En este caso,
la densidad va a ser la masa, que son 20 gramos, sobre el volumen, que son 5 centímetros cúbicos. Entonces su densidad va a ser igual a 4 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Quién tiene mayor densidad? Pues tiene mayor densidad el cubo D. Y aquí está el ejemplo. Dos cubos E y F hechos con distinto material tienen ambos una masa de 1 kilogramo. El cubo E ocupa más espacio que el F. Bien, entonces, ¿cuál tiene mayor densidad? Vamos a poner ahora que uno tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos y otro tiene el volumen de 5 centímetros cúbicos. Este es el cubo E y el cubo F. El cubo E ocupa más espacio, aquí nos dice. Y nos dice que ambos tienen la misma masa. Entonces vamos a poner aquí. Densidad va a ser igual a la masa, que es 1 kilogramo sobre 10 centímetros cúbicos. Y aquí la densidad va a ser 1 kilogramo sobre 5 centímetros cúbicos. Esta densidad es de 0.1 kilogramos sobre centímetro cúbico. 1 entre 10, pues 0.1. Y aquí 1 entre 5, 0.2 kilogramos sobre centímetro cúbico. ¿Quién tiene mayor densidad? Pues el cubo F. Y aquí está el ejemplo. Si el volumen cambia y la masa se mantiene constante, entre más pequeño sea el volumen, mayor va a ser la densidad. Si la masa se mantiene constante y el volumen es mayor, va a tener una densidad más pequeña. Más relaciones de la física. Analiza las reglas de correspondencia de las siguientes relaciones y haz lo que se indica después. Si la temperatura permanece constante, el volumen V, que ocupa una masa fija de gas, y la presión P, que ejerce sobre ella, se relacionan mediante la siguiente regla de correspondencia. Volumen es igual a la K, que es una constante, y P, que es la presión que ejerce sobre ella, sobre la masa. El alargamiento D, que sufre un resorte dentro de su límite de elasticidad cuando se cuelga un objeto, la masa M del objeto se relaciona mediante la siguiente regla de correspondencia. D, que es el alargamiento, es igual a K, que es una constante, por M, que es la masa. Explica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si consideras que alguna es falsa, corrígela. A temperatura constante, el volumen es directamente proporcional a la presión, por tanto, entre más grande es la presión, mayor es el volumen que ocupa el gas. El alargamiento del resorte es directamente proporcional al peso que cuelga de él, por tanto, entre mayor es el peso, mayor es el alargamiento del resorte. Bien, entonces en el primer caso esto no es verdadero. Nos dice en un inicio, si la temperatura permanece constante, el volumen B, que ocupa una masa fija de gas, y la presión que se ejerce sobre ella se relacionan mediante la siguiente regla. Entonces, entre más grande sea la presión, el volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula nuestra presión se encuentra en el denominador. Como la K es un valor constante, es un valor fijo, entre más grande sea la presión, supongamos que la K vale 1, si la presión vale 10, pues 1 sobre 10 sería 0.1, pero si la presión ahora es de 100, nuestro volumen sería de 1 sobre 100, o sea 0.01. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Entonces esto no es correcto. Y en el segundo inciso, sí está bien. Imagínense que tienen un resorte en el cual cuelgan a una hormiga y otro resorte igualito en el que cuelgan a un elefante. Entonces, ¿de quién va a depender el alargamiento del resorte? Pues de la masa que cuelga en él. Entonces el alargamiento del resorte sí es directamente proporcional al peso que se cuelga de él. Acuérdense que directamente proporcional es cuando una cantidad aumenta, la otra también. Cuando una cantidad disminuye, la otra también. Cuando es inversamente proporcional es como en el ejemplo anterior, a mayor presión, menor volumen.
Trabaja con un compañero, analizan la información y hagan lo que se pide. Las gráficas muestran la relación entre el tiempo de viaje de 3 vehículos A, B y C y la distancia recorrida por cada uno. Completen el texto a partir de las gráficas. Anoten A, B o C donde corresponda. ¿Qué vehículo avanza con una velocidad constante? Es decir, por cada hora que pasa avanza la misma distancia. Para saber cuál gráfica es un movimiento constante o proporcional, pues solamente vean que debe ser una línea recta. Entonces la letra B es la que correspondería aquí. Entonces el vehículo B avanza a una velocidad constante. ¿Qué vehículo va aumentando su velocidad? Es decir, por cada hora que pasa avanza mayor distancia. Pues está claro que es esta, la roja. A mayor tiempo que va pasando, vean cómo va la distancia, va aumentando, 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 aumentando. Entonces esta es la C. Y por tanto el vehículo A va disminuyendo su velocidad, es decir, por cada hora que pasa avanza menos. Vean cómo esta se va curvando hacia, y tiene una tendencia hacia formar una línea recta horizontal. Entonces quiere decir que el tiempo va pasando, pero la distancia ya no va a ser la misma que recorre. Completen la tabla a partir de las gráficas anteriores. Vehículo A, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vamos a hallar 4 horas y 5 horas. Bien, entonces a las 4 horas, de las 3 a las 4 horas aumentó, fíjense, 20 kilómetros y aquí aumentó 10 kilómetros. Entonces aquí aumentó 20 kilómetros, o sea 130. Y finalmente avanzó 10, o sea 140 kilómetros acumulados. Aquí en el vehículo B, como dijimos que es una línea que es directamente proporcional, entonces va aumentando en el mismo intervalo. Entonces aquí va a ser 50 y 50, de tal manera que aquí va a ser 200 y 250. Vamos a comprobar aquí 5 con, precisamente aquí está 250. Y ahora vamos con el vehículo C. De la hora 3 a la 4, de la hora 3 a la 4, más o menos aumentó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vamos a poner que aumentó 90. Y llegó a 270. Y en la última hora, de 4 a 5, aumentó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Aumentó 120 kilómetros, equivale a 390. ¿Qué vehículo avanzó lo mismo cada hora? Es decir, tiene velocidad constante, pues el B. ¿Qué vehículo avanza más cada hora? Es decir, su velocidad aumenta, pues el C. La velocidad de qué vehículo disminuye cada hora, del vehículo A. ¿Para qué vehículo la gráfica es una línea recta? Para el B. ¿Y en qué casos la distancia es directamente proporcional al tiempo? Pues en el B. Bien, aquí entonces tenemos lo mismo ejemplificado. Cuando una velocidad o una línea avanza en tiempos iguales se dice que es constante. Avanza la misma cantidad de kilómetros o la misma distancia en los mismos intervalos de tiempo. Cuando una gráfica se comporta de manera exponencial, así se le llama, como una curva hacia arriba, se dice que en este caso entre más tiempo avanza, su distancia va a aumentar demasiado, o la velocidad en este caso. La línea verde nos demuestra si es curveada hacia una tendencia recta. Entre más avance el tiempo, su velocidad va disminuyendo o se va a mantener. Se les va a quedar la página 152 y 153 de su libro. Continuamos con el trabajo correspondiente al día de hoy, histogramas y polígonos de frecuencia, agrupar datos. Discutan en grupo la siguiente situación. Para una investigación sobre el crecimiento se midieron estaturas de 3.500 jóvenes. Al recolectar los datos se encontraron estaturas que van desde el 1.35 hasta el 1.80. ¿Cómo conviene organizar los datos en tablas, en gráficas y de qué tipo?
Bien, recordamos que hemos visto diferentes tipos de gráficas. Hemos visto el histograma, hemos visto polígono de frecuencia, gráfica circular, gráfica de barras. ¿Cuál será la que conviene más? Dependiendo qué vamos a medir o de qué manera vamos a medir, es como conviene la representación de los datos en una gráfica. En este caso vamos a utilizar histogramas y polígonos de frecuencia. Midan la estatura de todo el grupo y completen la tabla. Si es necesario, agreguen intervalos. Vamos a suponer aquí valores para la frecuencia con los que vamos a trabajar, imaginando que son ustedes mismos los del salón. Vamos a suponer que somos, para un cálculo rápido, 30 alumnos. De 1.30 a 1.39, que serían nuestros compañeros más bajitos, serían, vamos a poner 5. De 1.40 a 1.49 vamos a poner que son 8. De 1.50 a 1.59 vamos a suponer que son 10. ¿Cuántos llevamos? 10, 18 y 5, 23. Y los últimos vamos a decir que son 7 para completar los 30. Respondan las preguntas referentes a la tabla de la actividad anterior. ¿Cuál es el límite inferior del tercer intervalo? Entonces vamos a tener algunos datos nuevos. Tenemos aquí el siguiente recuadro de color rosa. Los datos de la tabla anterior están agrupados, es decir, en lugar de registrar el número de alumnos que hay por cada estatura, se definen intervalos. El número menor de cada intervalo se denomina límite inferior, mientras que el número mayor es el límite superior. Para el intervalo de 1.30 a 1.39, el límite inferior es 1.30 y el superior 1.39. La diferencia entre dos límites inferiores consecutivos se le llama amplitud. Responde las preguntas referentes a la tabla de la actividad anterior. ¿Cuál es el límite inferior del tercer intervalo? 1, 2, 3. El límite inferior sería 1.50. Y el superior, pues 1.59. Si alguien mide 1.60, ¿en qué intervalo queda? Pues en este, de 1.60 a 1.69. ¿Algún intervalo es más grande que otro? No. Todos van de 9 en 9. Sustituye los valores y resuelve. Límite inferior del intervalo 2 menos límite inferior del intervalo 1. Límite inferior del intervalo 2 sería 1.40. Menos el límite inferior del intervalo 1 sería 1.39. 1.30 será igual a 0.1. Verifica que en la tabla de la actividad 2 todos los intervalos tienen la misma amplitud. Pues sí. 1.4 menos 1.3 es 0.1. 1.5 menos 1.4 son 0.1 y 1.6 menos 1.5 0.1. Trabaja en grupo, midan la longitud de un pie de cada compañero y registren los datos en la tabla. Si es necesario, agreguen intervalos. Bien, vamos a llenar esto con valores arbitrarios. Vamos a poner que de 20.6 a 20.5 hay 4. Luego aquí hay 6. Luego aquí hay 2. Luego aquí hay 8. ¿Cuántos llevamos? 8 y 2 son 10 y 10 son 20. Y aquí hay 10. Tenemos muchos patones aquí. 30. ¿Cuántos intervalos necesitaron para registrar en la tabla los datos de todo el grupo? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el límite inferior del cuarto intervalo? 1, 2, 3, el cuarto, 26.6. El límite superior del segundo intervalo, 24.5. ¿Cuál es la amplitud de todos los intervalos? Pues es la diferencia entre los límites inferiores, 26.6 menos 24.6 serían 2. Trabaja en equipo. En la tabla se registraron las estaturas de los alumnos de un grupo de segundo grado.
Ustedes van a contestar esto de manera individual. En la lección anterior trabajaste con la siguiente tabla y en grupo propusieron algunas maneras de graficar los datos. Ahora conocerás otra manera de hacerlo. Tenemos la tabla y dice aquí el punto medio de cada intervalo se calcula así. Límite inferior del intervalo más límite superior del intervalo sobre 2. Entonces es la suma de ambos entre 2. Entonces aquí sería 140 más 149 sobre 2. ¿Cuánto es esto? Serían 289 sobre 2. 144.5. Aquí serían 150 más 159 sobre 2. O sea, 309 entre 2 sería 154.5. Entonces fíjense, 134, 144, 154, aquí será entonces 164.5 y 174.5. Ustedes hacen la sustitución aquí, por favor. Con los puntos medios y las frecuencias se hizo la gráfica que se muestra. Verifica que los puntos medios en el eje horizontal coincidan con los que calculamos. Pues fíjense muy bien. 124, 134, aquí está el 144, 154, 164, 174 y uno extra, 184.5. Bien. Ya habíamos visto para hacer un polígono de frecuencia, trazamos dos ejes perpendiculares. En el eje horizontal se ubican separados a distancias iguales los puntos medios de cada intervalo. En el eje vertical se coloca la frecuencia respectiva. Se localizan los puntos que tienen como coordenadas el punto medio de cada intervalo, que es el eje de las X, y la frecuencia respectiva, o sea, el eje Y. Al inicio de cada gráfica se agrega un punto que tiene como abscisa, o sea, como eje X, o como X, el punto medio anterior al primero y la frecuencia igual a 0. Al final de la gráfica se agrega un punto que tiene como abscisa el punto medio posterior al último y frecuencia igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice? Para armar este tipo de polígono de frecuencia, a diferencia de los que hemos hecho nosotros, porque no hemos tomado intervalos, lo que tenemos que hacer es calcular los puntos medios de cada intervalo, sumar cada uno de los límites, tanto inferior como superior, y dividirlo entre 2. Y esos datos los vamos a ir apartando. Estos puntos medios van a ser nuestro eje X y la frecuencia nuestro eje Y. Entonces, como último dato aquí, por ejemplo, para empezar, siempre empieza y termina en 0 nuestro polígono de frecuencia. Entonces, aquí le quitamos, si este va de 10 en 10, pues le quitamos 10 al 134.5 y nos da 124.5 con 0, y al 174.5 le sumamos 10, 184.5, y lo localizamos con frecuencia igual a 0. Eso tenemos que hacer. Acá dice cuál es, vamos a ver, el polígono de frecuencia muestra los resultados de una competencia de salto de longitud entre alumnos del segundo A y B de una escuela. Los datos están agrupados, es decir, los números 100, 120, 140 son los puntos medios de los intervalos respectivos. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos? Entonces la amplitud son la diferencia de los límites, o sea, de cuánto en cuánto va aquí, de 80 a 100, de 100 a 120, etc. Entonces es 20. En este caso 20 centímetros. ¿Cuántos alumnos de segundo A participaron? Pues para el segundo A es la de color naranja. Entonces tenemos aquí 6 y 8 son 14 y 14 son 28. 28 y 15 son 43 y 2 45, 46, 47 y 3 son 50. De aquí son 4 y 4 son 8 y 8 son 16 y 17, 33 y 9, 42 y 5, 47 y 3, 50.
¿Qué grupo logró el salto de longitud mayor? ¿Quién saltó más? Pues aquí está, 240. ¿Qué grupo logró el salto de mayor longitud? Pues es el segundo A. Porque aquí en el 240 hubo 3 y aquí ya hubo 0. Entonces, hasta aquí llega. ¿Qué grupo tuvo el mejor desempeño? ¿Quién tuvo mejores resultados? Esta respuesta ustedes la van a llenar de manera personal. Histogramas. Una vez más trabajarás con los datos de esta tabla. A continuación se muestra un polígono de frecuencia y un histograma. Ambas gráficas representan los mismos datos. Responde de acuerdo a las gráficas. ¿En qué se parecen? Pues fíjense que estos puntos representan los puntos medios de cada una de las barras. Si nosotros trazáramos una línea que parta desde el 0 en frecuencia, fíjense que las dos gráficas son muy parecidas. Si ustedes trazan líneas, entonces partiendo del punto medio de la primera columna y por los puntos medios de cada una de las columnas, pues se hace una imagen de espejo o igual respecto al polígono de frecuencia. ¿En qué son diferentes? Bueno, aquí se ven solamente las barras y aquí no se ven las barras. ¿Qué dato se anota en el eje horizontal del polígono de frecuencia? Acuérdense que aquí en el dato se anota el punto medio del intervalo y del histograma se anotan las estaturas por rango. O sea que de 129.5 a 139.5 hubo 3 personas. Y es lo que aquí nos dice también. De 129.5 a 139.5 hubo 3 personas. Un histograma es muy parecido a una gráfica de barras, pero a diferencia de esta no se debe dejar espacio entre las barras, eso ya lo habíamos visto. Sus características son las siguientes. El eje vertical se anotan las frecuencias y en el eje horizontal se anotan las fronteras del intervalo, o sea, de dónde a dónde va. Las cantidades, que son el punto medio entre el límite superior de un intervalo y el límite inferior del siguiente, que fue ya lo que calculamos. Se trazan barras cuya base es la distancia entre las dos fronteras y su altura es la frecuencia. Ustedes en su libreta van a elaborar un polígono de frecuencia y un histograma con esto. Y eso sería todo, chicos. De tarea van a completar entonces el libro y las actividades correspondientes. El día miércoles nos veremos para el siguiente trabajo. Cuídense mucho, por favor. Sigan trabajando muy bien y estamos en...